a mucha gente, la Unión Soviética le parecía eterna e invulnerable. Sin embargo, no duró ni 100 años, lo que es muy poco en el sentido histórico. Al parecer no era tan invulnerable ni tan eterna como se cantaba en su himno. La URSS se desmoronó en el año 69 de su existencia. Su caída fue acompañada de un colapso total de la economía y de la desintegración territorial. Muchos creen que la gran unión de naciones fue destruida por el maldito occidente colectivo. Otros culpan personalmente a Gorbachev y otros apoyan diversas teorías conspiratorias. En realidad, este acontecimiento fue facilitado por muchos factores absolutamente naturales. Teniendo en cuenta el proceso histórico de creación de este monstruo de Frankenstein, su sistema económico y su posterior política, interior y exterior, soy Alex Sarokian y en este video vamos a analizar algunas de las razones que llevaron al colapso del imperio que mucha gente adoraba hasta empañarse los ojos y sigue adorando hasta hoy. Y muchos de los que lo adoraban nunca han vivido allí, ni siquiera lo han visitado. Y a los que sí lo han hecho, me gustaría responderles con las palabras de un famoso chiste de los disidentes soviéticos. No confundan turismo con emigración. Personalmente yo nací y viví en la URSS, así que sé de lo que hablo. Y ahora, específicamente sobre las razones del colapso de la URSS. Uno de los mitos más conocidos y extendidos entre los admiradores de la URSS es que el colapso fue culpa de Gorbachev, que era, según una de sus versiones, solo un traidor y, según otra, un agente del occidente colectivo. Y un mito más, la culpa de todo la tienen, por supuesto, los estadounidenses. Pero según muchos conocidos politólogos, historiadores y economistas soviéticos y occidentales, hubo muchas razones para el colapso del Gulag Rojo y se pueden dividir en dos grupos, internas y externas. Empecemos por lo interno. Los problemas económicos y sistémicos, como según la ideología marxista-comunista, las relaciones de mercado y los negocios privados son el peor mal del mundo, la URSS empezó a construir algo alternativo y se les ocurrió una economía planificada de mando administración. Es decir, a grandes rasgos, algunas personas, funcionarios en sus oficinas, se sentaban y planificaban lo que debía producirse y construirse. Este sistema es capaz de producir resultados maximizando el exprimido de los recursos de la comunidad, incluso llevando a millones de muertes y al Holodomor que ocurrió en los años 30 del siglo XX. Aún así, todo el sistema no funciona a largo plazo. Algunos de los dirigentes soviéticos de la época se dieron cuenta de ello, pero las tuercas y tornillos de la represión de masas ya estaban tan apretados que cualquier reforma bien podría caer dentro de las llamadas acciones contrarrevolucionarias para debilitar a la URSS. Por lo tanto, no se produjeron cambios significativos en la economía soviética hasta la década de los 80, cuando ya era demasiado tarde. A pesar de las promesas de los ideólogos de cualquier cocinera puede dirigir el Estado, no se ha permitido a las amplias masas acercarse al poder. La centralidad de la economía planificada y la ausencia de toda empresa privada condujeron a un inevitable retraso tecnológico debido a la ausencia de competencia, que es uno de los incentivos más importantes para el progreso. Esto ha conducido a un descenso total de la calidad de todos los productos del consumo, sin excepción. Cuando no existe ningún incentivo en forma de aumento de los ingresos para mejorar la calidad de los productos y los planes quinenales exigen un aumento de la cantidad de productos fabricados, se produce una disminución de la calidad de estos productos, a pesar de que las autoridades lo controlen. La priorización de la industria pesada fue otra lacra de la economía soviética. Pero por otra parte, en esta máquina nacida muerta no había otra salida que desarrollar constantemente justo la industria pesada. Al fin y al cabo, permite producir cientos de armas en cantidades ilimitadas. Los fanáticos de la URSS siempre presumen de que superaron a los Estados Unidos en la producción de submarinos, o de que sus AK-47 eran famosos en todo el mundo, o de que Gagarin se convirtió en una leyenda de la
aeronáutica, pero al mismo tiempo, en los años 70, la gente se levantaba a las 6 de la mañana para comprar 3 tipos de embutidos y los sueños de bienes de consumo de los países vecinos de campo socialista no dejaban dormir a todos los ciudadanos soviéticos. Faltaban utensilios domésticos básicos y muebles. Por no hablar de ropa y calzado, la economía planificada era incapaz de suministrar a la población bienes de amplia demanda en cantidad y calidad adecuadas. Los genios comunistas no podían planificar la producción de estos bienes porque sencillamente no había recursos suficientes. Por supuesto, la crítica situación podría haberse salvado con la producción privada, pero estaba penada por los artículos del Código Penal. Según el tipo de actividad, se preveían distintas sanciones, desde administrativas hasta penales, pasando por la pena de muerte. No es casualidad que muchos de los principales empresarios de la Rusia moderna salieran del entorno delictivo, donde a mediados de la década de los 80 dominaron con éxito los métodos criminales de hacer negocios. Así, la iniciativa económica del trabajador fue suprimida por la creciente centralización de la economía y del plan. Fueron necesarias varias décadas de construcción del socialismo para que tomara forma de una mentalidad igualitaria. Para todos, la propiedad privada se convirtió en fuente de explotación, encarnación del mal moral y social, causa de enemistad entre personas, grupos sociales y clases. El individualismo y el practicismo entonces tenían un carácter marginal. Una persona que viviera en una sociedad socialista no podía preocuparse por la prosperidad material, es decir, orientada al beneficio. El trabajo comunista debe ser desinteresado, ni por la organización de la vida cotidiana. Estas aspiraciones estaban condenadas al ostracismo cultural. La ficción y el cine soviéticos estaban totalmente subordinados a la tarea de crear la imagen de un trabajador heroico, desinteresado y abnegado. Esta situación hizo que en los años 70 del siglo XX, la paradoja de la conciencia, lo común significa lo de nadie, se hubiera instalado en la mente de las masas trabajadoras, lo que llevó a la irresponsabilidad, la mala administración, la falta de iniciativa, la baja calidad del trabajo y diversas formas de abuso. En la época de los 70-80, el robo de bienes comunes se convirtió en un fenómeno de masas. La ideología comunista interpretaba la noción de sentido de la propiedad como antípoda de la noción de modo de vida socialista, formando así la falta de respeto hacia cualquier forma de propiedad. Con la llegada al poder de Khrushchev, comenzó un nuevo periodo en la historia de la economía soviética, la aparición de la economía clandestina. El decreto del Comité Central del Partido Comunista y del Consejo de Ministros de la URSS sobre la reorganización de la cooperación industrial liquidó la artesanía y su lugar fue ocupado gradualmente por los trabajadores clandestinos. A partir de 1960, la economía clandestina creció 14 veces en 30 años, mientras la economía de la URSS solo creció 3.6 veces en 30 años. Como podemos ver, el pueblo ni siquiera podía ayudarse a sí mismo. Los ciudadanos soviéticos ordinarios no podían traer productos cotidianos del extranjero, por varias razones. En primer lugar, era imposible conseguir una visa. Todos los ciudadanos soviéticos no podían salir del país. Si por algún milagro un ciudadano soviético llegaba al extranjero, por ejemplo, en un viaje en grupo a un país amigo, la República Democrática Alemana o Polonia, solo era posible traer de allí un par de artículos. Como vemos, la URSS estableció el telón de acero a su alrededor y por su propia voluntad. Los economistas soviéticos creían que un flujo ilimitado de televisoras y grabadoras podría destruir por completo su ya frágil economía, lo que ocurrió inmediatamente después de su colapso. Sin embargo, la apuesta por la industria pesada tenía objetivos concretos. Stalin comprendía perfectamente que en un enorme país que acababa de sobrevivir la guerra civil
y a la hambruna total. No podía ni competir en el mapa político del mundo ni tampoco defenderse elementalmente a sí mismo. Repetía una y otra vez que sin industria pesada estaríamos aplastados, pero ¿cómo construir la industria pesada en un país donde todos los intelectuales y el potencial intelectual habían sido destruidos y eliminados? La única salida era comprar tecnología y equipamiento al maldito occidente imperialista y para ello, por supuesto, se necesitaba dinero. ¿Y de dónde sacar dinero en un país donde solo hay recursos humanos? Exacto, de hacer trabajar gratuitamente este recurso y de vender a Occidente las materias primas producidas por este recurso biológico. A cambio de tecnologías o divisas, que también se destinarían a comprar estas tecnologías. Por eso, aunque la URSS ya existía desde hacía casi 10 años, no fue hasta los años 30 cuando los comunistas empezaron a meter a la gente en los kolhos, granjas colectivas. Las granjas colectivas son comunidades donde la gente rompe el lomo desde la mañana hasta altas horas de la noche por un salario mínimo. En principio el plan comunista funcionó. Consiguieron lanzar la economía y llevar a cabo la llamada industrialización. ¿A costa de qué? Llevando a decenas de millones de personas a la tumba. Durante la época de Brezhnev, la élite comunista se convirtió en un estrato especial que se permitía mucho más que el resto de la población. Había tiendas especiales para la élite del Partido Comunista. A los simples mortales, con sus sueldos miserables, no les quedaba nada que hacer allí. Amigos cubanos, ¿les recuerda esto a algo? Así funciona la famosa comunidad igualitaria de obreros y campesinos. La igualdad universal solo estaba en los eslóganes propagandísticos. El Estado intentaba constantemente ocultar las repugnantes acciones del comunismo. La guerra civil de los años 20 y 30, el Holodomor, las represiones masivas, el Gulag, la psiquiatría punitiva, la persecución de las protestas de los años 60, como en Novocherkassk y otras ciudades, y también el estancamiento y la crisis económica y sistémica de los 70-80, el desastre de Chernóbil, etcétera, etcétera, etcétera. La radio, los periódicos y la televisión difundían una propaganda total y refinada, una nueva ronda de la que podemos observar en la Rusia moderna. Este inagotable flujo de tonterías sobre la inminente victoria de la revolución mundial, la decadencia del occidente y el cercano colapso de todos los países capitalistas, sin excepción, ha hecho odiosos incluso a los más fervientes seguidores de esta propaganda. Esto hizo que la gente empezara a querer escuchar información alternativa. Los ciudadanos soviéticos, a pesar de su miedo, comenzaron a escuchar ilegalmente emisoras de radio europeas estadounidenses, que estaban prohibidas, y a leer la prensa prohibida que se distribuía en secreto según el principio del do it yourself. Comenzaron a circular grabaciones ilegales o semi-legales de grupos de rock extranjeros. La gente quería información y libertad cultural. En cuanto la gente se enteraba de otro desastre provocado por el hombre en la URSS y de que los precios solo subirían y nunca bajarían como en los años de posguerra, se decepcionaba cada vez más del régimen. El colapso de la fe en el comunismo. En la década de los 70, el pueblo soviético había dejado de creer sinceramente en un brillante futuro comunista. Todo el mundo estaba harto de Lenin. Los lemas proclamados desde las tribunas eran cada vez más a menudo solo para aparentar. Todo el mundo lo veía y ya no se hacía ilusiones. Los desfiles y manifestaciones de muchos miles de personas perdieron su significado y se convirtieron en rutina. Los eslóganes y carteles en cada esquina empezaron a causar solamente irritación. Según las promesas, en el año 2000 todos los ciudadanos soviéticos iban a recibir un departamento
y otros beneficios que supuestamente iban a hacer llover una lluvia de oro sobre los habitantes de la URSS. Evidentemente, todo sucedió exactamente al revés, y el pueblo ya era muy consciente de que esas promesas nunca se harían realidad. El comunismo siempre ha posicionado como una ideología humanista. Sin embargo, durante su corta existencia, la URSS iba acumulando armas, no solo para defenderse de los yanquis, sino también para llevar a cabo guerras de conquista, como en caso de Finlandia en 1939 y otras. En esencia, la URSS era un imperio militarizado con un número extraordinario de bases militares, innumerables equipos militares y un increíble arsenal de armamento. Los fans de la URSS siguen estando orgullosos de este arsenal, a pesar de que la URSS gastó enormes sumas de dinero en la producción y el mantenimiento de todas estas armas, lo que llevó a toda la economía a la ruina. Los viejos seguidores de la URSS aún no pueden creer que sus míseros salarios de 120 rublos soviéticos, aproximadamente $60 al cambio oficial de la época, se debieran en parte a la carrera armamentística que la economía simplemente no podía aguantar. Los submarinos más grandes del mundo, trenes con misiles nucleares, gigantescas instalaciones de radar, todas estas cosas la URSS nunca las necesitó. Sin embargo, se invirtió en ellas una cantidad desmesurada de dinero. Incluso una copia de Shuttle estadounidense era principalmente una unidad de combate, no un proyecto pacífico para la exploración espacial. Como podemos ver, la URSS se derrumbó también debido a su propio diseño ridículo. Al enumerar las razones que llevaron al colapso del monstruo ocupante, mucha gente se olvida de mencionar algo tan importante como la corrupción. Sí, la corrupción en la URSS no solamente existía, sino que era de tan magnitud que habría que hacer un video aparte sobre este factor si lo analizamos con más detalle. Mencionaré un solo ejemplo de corrupción a escala nacional en la URSS. Se trata del llamado caso de algodón. Es el término colectivo de una serie de casos criminales de abusos económicos y de corrupción descubiertos en la República Socialista Soviética de Uzbekistán, convertida en la fábrica de algodón de la URSS. A pesar de que las repúblicas centroasiáticas no tenían posibilidades reales de aumentar los rendimientos, el Departamento Estatal de Planificación de la URSS iba aumentando los planes quinquenales para evitar las importaciones de productos de algodón de los países capitalistas. El uso sin precedentes de fertilizantes y pesticidas tóxicos en el monocultivo y el abandono de la rotación de cultivos provocaron desastres medioambientales, como la desaparición del mar de Aral, que se convirtió en un gigantesco acumulador de productos químicos de toda Asia Central. Para resolver el problema del riego, Moscú incluso desarrolló un proyecto para desviar los ríos siberianos hacia el sur. Afortunadamente, nunca se llevó a cabo. Los planes irrealizables dieron lugar a añadidos multimillonarios, doble contabilidad y una pirámide multinivel de mentiras, robos y sobornos. En el marco del caso de algodón, se abrieron un total de 790 procedimientos penales, en los que fueron juzgados 4.500 personas. Y este es solo uno de los muchos escándalos de corrupción de aquellos años. La corrupción total y los bajos niveles de educación, unidos al descuido y la negligencia crítica, fueron algunas de las causas de la explosión de la central nuclear de Chernóbil, cuyas consecuencias a su vez paralizaron aún más la economía soviética, ya de por sí debilitada. La gente ha vuelto a pensar que algo va mal en el país, que el país requiere reformas y cambios. En total, la Unión Soviética gastó unos 200.000 millones de dólares en precios a 1 de diciembre de 1990 para eliminar las consecuencias directas e indirectas del desastre de Chernóbil.
Mientras tanto, las granjas colectivas seguían siendo totalmente deficitarias. La economía planificada junto con la gestión económica colectiva funcionaban todo el tiempo a la baja. Por lo tanto, la URSS se vio obligada a comprar constantemente grano a Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, en divisas. No es por nada que a Rusia de hoy se llama país gasolinera. Como sucesora de la URSS, sigue sufriendo la adicción de la venta del petróleo y el gas y vende sus recursos a los países vecinos. Hasta mediados de los años 80 la URSS ganaba bastante con la venta de petróleo. Pero en 1985 el presidente estadounidense Reagan, junto con los jeques árabes, consiguió que los precios mundiales del petróleo se bajaran triplemente en 6 meses. Como consecuencia, ese mismo año se redujeron los ingresos en divisas de la URSS procedentes de las exportaciones de petróleo. Al mismo tiempo, la URSS ya no pudo aumentar la producción petrolera. Los ingresos de las exportaciones de petróleo en la URSS no se gastaban en el desarrollo de sus propias tecnologías, sino en inversiones en la producción de petróleo y en la compra en el extranjero de los propios productos de uso cotidiano que la URSS era incapaz de producir por sí misma. Como resultado de la caída de los precios de petróleo, la economía soviética se vio atrapada en un círculo vicioso. No había dinero suficiente para aumentar la producción de petróleo, los ingresos de la exportación petrolera seguían cayendo, se reducían las oportunidades de inversión en otras áreas y crecía aún más la dependencia de la droga del petróleo como única fuente de ingresos. Todo esto llevó al colapso del sistema planificado de economía en la URSS. La Unión Soviética estaba construyendo una comunidad interétnica, pretendiendo crear un llamado hombre soviético. El objetivo era convertir a todos los pueblos de los territorios ocupados en una sólida masa gris, sin historia ni cultura. Los movimientos nacionales siempre se han resistido a ello. La lucha de liberación nacional se desarrolló en la clandestinidad durante toda la existencia de la Unión Soviética. En casi todas las repúblicas ocupadas en el contexto de la crisis económica, incluso los órganos administrativos locales desarrollaban cada vez con más frecuencia las ideas del tipo mi país, mis recursos, basta de mantener a Moscú, etc. El fracaso de muchas reformas soviéticas ha demostrado que es más fácil destruir la torpe maquinaria soviética que repararla. Hay muchos ejemplos, pero uno de los más interesantes es la ley seca de Gorbachov. Correcta en su intención humanista, infligió un golpe severo a la economía soviética, pues ya existía un enorme retraso presupuestario en un momento de crisis. La ayuda económica y militar a los países del llamado campo socialista también paralizó la economía soviética. Se trataba tanto de países europeos como de países jóvenes que habían elegido la vía del socialismo, se les entregaban fondos gigantescos solo para mantenerlos de su lado. Pero cuando el dinero empezó a acabarse en la URSS, los movimientos anticomunistas se activaron en muchos de ellos. En primer lugar, en los países del Pacto de Varsovia. Desde los años 40 se han producido movimientos de protesta en muchos países socialistas, en particular en 1956 en Hungría, en 1968 en Checoslovaquia, en 1976 y en 1980 en Polonia. La crisis de las fallidas reformas de Gorbachov, junto con una falta total de productos alimenticios, sirvió de catalizador de los ánimos de protesta en el interior del país. Ya en 1988, las tiendas se vaciaron en un abrir y cerrar de ojos y las filas, ya de por sí largas, se multiplicaron. En la década de 1980 comenzaron las protestas juveniles en las repúblicas soviéticas. En 1986 en Kazajstán, en 1987 manifestaciones de los tártaros de Crimea, en 1989 en Georgia.
Un año antes, los estados bálticos inician el llamado Desfile de la Soberanía y en 1990 anuncian su separación de la URSS. Pronto se les unen las repúblicas del Cáucaso, luego la propia Rusia, después Uzbekistán y Moldavia, seguidas de Ucrania, Bielorrusia, etcétera, etcétera, etcétera. La República Soviética Federativa Socialista de Rusia desempeñó un papel importante en la separación de las repúblicas de la URSS. Con la elección de Boris Yeltsin como jefe del Consejo Supremo de la RSFSR, en mayo de 1990, Rusia también emprendió el camino de la soberanía. Ya en 1991, Yeltsin se aseguró el puesto del presidente de la RSFSR y en junio fue elegido para el cargo, mientras Gorbachov se convertía en presidente de la Unión Soviética. Para conseguir finalmente el poder, Yeltsin solo tenía que anunciar la salida de Rusia de la URSS y Gorbachov tendría que convertirse en una cáscara vacía, que de hecho fue exactamente lo que ocurrió. Otro punto interesante es que el 17 de mayo se celebró un llamado referéndum de toda la Unión que los admiradores de la URSS esgrimen constantemente como prueba de que el pueblo no quería el colapso de la Unión y votó a favor. Por lo visto, ni siquiera leyeron el boletín, porque si lo hubieran leído atentamente, habrían comprendido que el 17 de mayo de 1991, en el referéndum, se propuso votar a favor de la creación de la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, a favor de la cual votaron casi el 78%. Votaron por una federación renovada de repúblicas soberanas e iguales. Así estaba formulada la cuestión en el boletín. Sin embargo, esta cuestión fue realmente mal formulada. Sí, era federación. ¿De qué repúblicas soberanas se trata? Solo los estados son soberanos, no sujetos federales. Pero entonces, ¿qué tipo de federación era aquella? ¿Y por qué renovada? ¿Qué iban a renovar? Además, 6 de las 15 repúblicas de la URSS se negaron a celebrar el referéndum, como los países bálticos, Georgia, Armenia y Moldavia. Era una formulación poco precisa, pero funcionó a la perfección. La CI fue aquella federación renovada que todos votaron. No se lo digan a los fanáticos de la URSS. Por supuesto, no todo el mundo estaba contento con este giro de la situación. Muchos de los altos funcionarios veían perfectamente hacia dónde iban las cosas. Así que organizaron el llamado golpe de agosto con el objetivo de expulsar a Yeltsin y Gorbachov del poder y preservar la Unión Soviética. Sin embargo, los golpes de Estado no se hacen con manos temblorosas. Y en el contexto de la salida definitiva de Gorbachov del poder, Ucrania y otras repúblicas declaran su independencia, mientras la propia URSS sigue existiendo, con ambos pies en la tumba hasta diciembre de 1991. El 8 de diciembre de 1981, en el bosque de Białowieża, los presidentes de Ucrania, Bielorrusia y Rusia firman un tratado de separación de la URSS, clavando así el último clavo en el ataúd de la Unión. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov anuncia su dimisión como presidente de la URSS y el fin del imperio. El ataúd de la Unión Soviética fue depositado en su tumba.